dando a las esquinas, ¿no? Como se puede observar. Bien, entonces supondremos que este cuadrado está siendo utilizado para el análisis. Entonces, se trata de encontrar el calor que pasa a través de un cuadrado. Este cuadrado está entre dos isotermas cuyas temperaturas son T1 y T2. Las dimensiones delta X igual a delta Y. Estos puntos están identificados como A, B, C y D. Bien, en el entendido de que la temperatura T2 que corresponde a esta isoterma es mayor a la temperatura de la otra isoterma, entonces el calor se va a transmitir de esta isoterma a esta otra isoterma en un cuadrado curvilíneo. Bien, entonces, el calor a través de un cuadrado vamos a llamar Q1, y por Fourier escribimos K, coeficiente de conducción, por el área, es delta Y, y recordemos que L es, si esta es una sección, es la altura del cuerpo, por la diferencia de temperaturas T2 menos T1 sobre delta X. El espesor constituye, en este caso, delta X. Entonces, esta es la expresión de calor que pasa por un cuadrado curvilíneo. Pero la senda de calor está compuesta por varios cuadrados curvilíneos. Entonces, para encontrar ese calor, bueno, para esto quede claro también, de inicio lo que estamos haciendo es encontrar el calor Q1 que pasa por una senda de calor. Ahora, lo que vamos a hacer es encontrar una expresión para una senda de calor. Creo que a esta expresión de calor se llama Q2. Este calor que pasa a través de la senda se obtiene sobre la base de esta expresión. ¿Qué significa? La relación, diferencia de temperaturas, esta diferencia de temperaturas, T2 menos T1, corresponde a un cuadrado. Si en la senda de calor existen una cantidad de cuadrados, vamos a expresar de esa manera, es el número de cuadrados curvilíneos en la senda de calor. Cuadrados curvilíneos en la senda de calor. Entonces, la relación que utilizamos es sencilla. Decimos, si para esta diferencia de temperaturas tenemos un cuadrado curvilíneo, sabemos que entre esas dos superficies las temperaturas se conocen. Acá tenemos la temperatura T sub I y acá la temperatura T sub 0. Entre esas dos temperaturas vamos a tener una cantidad de sendas de calor. Entonces, si esta diferencia de temperatura corresponde a una senda de calor, entonces para la diferencia de temperaturas entre las caras externas corresponderá una cantidad de sendas de calor. Número de cuadrados curvilíneos. En la senda de calor existirá una cantidad de cuadrados curvilíneos denominado N sub CS. Bueno, aquí para que no se confunda, entonces estamos utilizando para el análisis, como si tuviésemos acá una temperatura. El análisis ahora lo estamos haciendo en una senda de calor. Esto va a ser T sub I y esto va a ser T sub 0. Está más claro. Ya. Entonces, en un cuadrado curvilíneo, esta diferencia de temperaturas corresponde a un cuadrado curvilíneo.
Para esta diferencia de temperaturas vamos a tener un número de cuadrados curvilíneos en la senda de calor. Entonces, reemplazando para esta expresión, ¿está? Reemplazando esta expresión, vamos a obtener el calor que se transmite a través de una senda de calor que expresamos como Q2. Bueno, aquí se está denominando Q(S). Entonces, este es el calor que se transmite a través de una senda de calor. Como ven, está en función de las temperaturas y de la cantidad de cuadrados que existen en la senda de calor. Pero no solo tenemos una senda de calor, sino varias sendas de calor. Y como por cada senda de calor se supone se transmite la misma cantidad de calor, el calor total va a ser hallado multiplicando el calor por una senda de calor por la cantidad de sendas de calor del mapa. Aquí está la expresión. El calor por unidad de longitud va a ser el número de sendas por el calor que pasa por una senda. Y de esa manera llegamos a esta expresión donde tenemos número de sendas sobre número de cuadrados por senda. En realidad, este número de cuadrados por senda constituye un promedio. Como decía, no en todas las sendas de calor existe la misma cantidad de cuadrados. En algunos casos hay que aproximarnos. Por ejemplo, a ver, supondremos que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados. El número de cuadrados es de 5. Aquí supondremos que estos dos no hay ningún problema. Tenemos 2 hasta este 3, pero aquí tenemos, no es un cuadrado. Entonces tenemos que trabajar de esta manera, elaborando un cuadrado y va a quedar una fracción. Y aquí lo mismo. Aquí podemos decir que este cuadrado que estoy dibujando es entero, pero esta parte ya no es un entero, ¿no? Como se ve. Entonces, ¿cómo identifico esto? Como 1 más tal vez un tercio de cuadrado. Un tercio de cuadrado, y en este caso como 1 tal vez más una mitad aproximadamente, o diremos 2 tercios. Entonces se hace una estimación de los cuadrados. Por tanto, la cantidad aquí va a ser, suponiendo que estos 3 sean cuadrados completos, 3 más 1 más un tercio más 1 más 2 tercios. Entonces, sumando esto, tenemos 3, 4, 5. Un tercio más 2 tercios es un entero. 1, 2, 3, 6. Para esta senda de calor vamos a tener 6 cuadrados aproximadamente. Para este 5, tal vez también para este 5. Por eso decía que en la expresión para hallar el calor total, este número de cuadrados es un promedio, ¿no? Ya que en cada senda puede haber diferente cantidad de cuadrados curvilíneos. Bien. A esta relación de número de sendas sobre el número promedio de cuadrados por senda se llama factor de forma de la conducción o factor geométrico. Ahora, el valor depende de la exactitud del mapa elaborado. Y esa es una de las
digamos, de lo negativo de este método, porque una persona puede elaborar de una forma el mapa, otra persona puede elaborar de otra manera, con alguna variante, y puede resultar un factor diferente. Por eso decimos que este método es aproximado. El encontrar el calor por este método nos va a dar un resultado aproximado. Se puede observar que la aplicación... Ahora, ¿cuál es el resultado de la aplicación de este método? Es conocer el calor y también conocer los valores de las isotermas, ¿no? De las diferentes isotermas trazadas. Entonces, hay dos resultados: el calor y el valor de las isotermas. Se encuentran prácticamente a partir de esta expresión para las diferentes isotermas, conociendo la cantidad de cuadrados, conociendo las temperaturas. Entonces, en base a esta expresión se puede encontrar los valores de las isotermas, de las temperaturas de las isotermas. Entonces, esos son los resultados. En cambio, en el método numérico que acabamos de ver, el resultado es conocer la distribución de temperaturas en los nodos. Ahora, ambos métodos se complementan. ¿Y dónde se complementan? Si el método de mapas nos da un valor aproximado, combinando con los resultados del método numérico, se convierte en un método exacto. Es decir, una vez que obtenemos las temperaturas de los diferentes nodos internos, podemos, por ejemplo, identificar que la temperatura de este nodo, la temperatura de este nodo es igual a la temperatura de este nodo y de este nodo. Estoy haciendo una suposición. Tengo el resultado de las temperaturas de todos los nodos internos e identifico que este nodo tiene la misma temperatura que este y que este. ¿Esto qué supone? Que por estos puntos cuyas temperaturas son iguales, debe pasar una isotérmica. Entonces puedo elaborar la isoterma con más exactitud. Y así encuentro que la temperatura de este otro nodo es igual a la temperatura de este nodo y de este nodo. Entonces puedo trazar una curva que pase por estos nodos cuyas temperaturas son iguales y puedo trazar la isoterma con exactitud. Y de esa manera tengo conocido el valor de esta isoterma y de esta otra isoterma y de otras más. Entonces, conociendo las isotermas ya me resulta más fácil trazar las líneas adiabáticas con el criterio que había expresado. Entonces, el mapa que he encontrado o que estoy elaborando es un mapa más exacto. Como se trata de un mapa más exacto, el factor geométrico ahora resulta que es exacto. Una persona que elabore o que resuelve el problema combinando ambos métodos va a encontrar un factor geométrico exacto. Otra persona que utilice la misma metodología también va a encontrar el mismo factor. Entonces, de esa manera, ambos métodos se complementan. Primero, entonces, cuando uno resuelve este tipo de problemas, aplica el método numérico para hallar las temperaturas de todos los nodos internos. Identifica qué nodos tienen la misma temperatura y por esos nodos hace pasar una curva que representa una isoterma.
encuentra que las temperaturas de otros nodos también coinciden. Por esos nodos hace pasar y así elabora un mapa exacto. Ese mapa exacto encuentra el número promedio de cuadrados euclidianos por senda y el número de sendas y puede encontrar el calor. Entonces el calor ahora resulta exacto, ya no es aproximado. Las temperaturas obviamente son exactas, las temperaturas de los nodos internos son exactas. Entonces, esa es la forma de utilizar ambos métodos, pero antes de entrar a un problema que está planteado, quiero indicarles que hay programas informáticos que se basan en estos principios. Uno, tal vez, uno muy utilizado es el ANSYS. No sé si han escuchado hablar de ANSYS. O tal vez alguno conoce su aplicación. El ANSYS. Hay una herramienta del AutoCAD, el otro, el Solid, sí, el Solid. Tiene una herramienta que trabaja con la misma herramienta matemática, el MATLAB también, y así. Hay varios softwares que han sido desarrollados con este principio. Al hecho de elaborar una malla con cantidades iguales de su lado, en este caso delta X igual a delta Y encontrar estos cuadrados significa dividir la sección en partes iguales, y como hemos visto, lo que interesa en realidad son estos puntos internos. Y para estos puntos internos en este método encontramos las temperaturas. A este elemento definido se llama elemento finito. Entonces, la técnica matemática desarrollada se llama elementos finitos. Elementos finitos. Entonces, los paquetes informáticos desarrollados se basan en elementos finitos. Entonces, estos softwares, ¿qué van a hacer? Definida la forma geométrica, lo que van a hacer es estimar. Más precisos, delta x pequeño, delta x igual a delta y pequeño. ¿Qué significa más precisos? Que vamos a tener mayor cantidad de nodos internos. Y para esos nodos internos se trata de encontrar la temperatura, que es desconocida. Delta x no es muy pequeño, es considerable, entonces poca información. Dependiendo de delta x igual a delta y, podemos controlar si la información va a ser muy abundante o muy medianamente abundante o poco abundante. Imagínense dividir esta sección en dos partes. Bueno, la cantidad de nodos que va a resultar es muy escasa, muy pequeña. Si dividimos, como lo estamos haciendo, en 4 partes, y si duplicamos en 8 partes o en 16 partes, bueno, vamos a tener mucha más información de las temperaturas de los nodos internos. Y si tenemos más información, el mapa va a resultar un mapa muy detallado y obviamente muy preciso. Entonces todo depende de delta X igual a delta Y. Entonces en estos softwares también nosotros podemos cambiar el valor de delta X. Simplemente como es software no hay ningún problema. Entonces estos softwares lo que van a hacer va a ser este enmallado con esta característica. Va a identificar estos nodos con una nomenclatura. Digamos, este nodo con 1, este otro con 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Entonces van a quedar completamente identificados estos nodos internos. Eso lo va a hacer el software.
Luego, va a plantear ecuaciones sobre la base de estos nodos y sobre la base, por decir algo, tenemos un nodo, digamos, 5, rodeado de un 4, el que le sigue 6, arriba tenemos, digamos, si esto es 4, esto es 3, 2, este va a ser el 2, y así. Entonces, la temperatura del nodo de interés, digamos el nodo 4, va a ser igual a la suma del nodo 3, del nodo 2, más la temperatura del nodo 2, etcétera, etcétera, dividido entre 4. Y así, mediante esta expresión, va a ir encontrando ecuaciones de todos los nodos internos. Va a constituir un sistema de ecuaciones lineales. Una cantidad de ecuaciones lineales es su número de ecuaciones va a ser igual al número de incógnitas. Número de incógnitas. Las incógnitas son las temperaturas. Entonces, se trata de un sistema, obviamente, dependiendo de los valores del x igual a delta y, podemos tener un conjunto de 20 ecuaciones, 60, 100, 200, etcétera, etcétera. Como es un programa informático, no va a tener ningún problema, primero, en plantear las ecuaciones y en resolver. Resolver un conjunto, imagínense, de 200 ecuaciones lineales. No es ningún problema para un software. Y nos va a dar resultados. Los resultados, entonces, van a ser las temperaturas internas de los nodos internos. Bien, hasta eso vemos que el software no tiene ningún problema en realizar. Pero también el software puede tener una herramienta desarrollada para identificar los nodos cuyas temperaturas se conocen. Una vez identificados esos nodos, como decía, cada nodo tiene un código, está identificado plenamente. Entonces, el software, una vez que identifica esos nodos, en forma gráfica va a hacer pasar una curva por los diferentes nodos cuyas temperaturas coinciden, va a hacer pasar una curva. Y ustedes saben, si manejan Solid, etcétera, etcétera, por 2 puntos o 3 puntos, hacer pasar una curva es posible. Entonces la curva se ajusta, en fin, hay toda una metodología de ajuste, aproximación, cuadrados, bueno, es todo un área matemática, el ajuste de curvas que pasan por puntos. Entonces al software no le es ningún problema elaborar estas curvas. Entonces, si está elaborando las curvas, ya es una base para elaborar el mapa. Y con el mismo criterio por estos puntos y bajo la característica de que la línea trazada debe formar un ángulo de 90 grados, el software también va a elaborar las líneas adiabáticas. Y vamos a tener un mapa exacto. Ten en cuenta. Una vez que se tiene el mapa elaborado, también el software puede identificar cuadrados perfectos y aproximar los que no son a uno y fracción, etcétera, y hallar un promedio, determinar el número de sendas, es decir, encontrar el factor F, como la relación de número de sendas sobre número promedio de cuadrados por senda. El software no va a encontrar dificultades tampoco para eso. Entonces, los resultados que arroja el ANSYS. Primero, este mapa, que resulta interesante porque nos va a dar una idea a qué temperatura se encuentra a una cierta profundidad un punto o un plano.
E incluso el software nos va a mostrar esto a colores. Si la temperatura de la superficie interna es mayor a esta, las isotermas próximas a esta superficie interna de un color, digamos rojo. Estas, a menor temperatura, ese rojo intenso se vuelve un rojo un poco apagado, y estas últimas isotermas a una temperatura próxima a esta que es menor, tal vez de un color azul, verde, celeste, o sea, que denote una temperatura más baja. Entonces fíjense que con una simple mirada nosotros podemos saber cómo se está distribuyendo la temperatura, ¿no? Por la diferencia de colores. Podemos tener el calor hallado por unidad de longitud. Entonces, ese es el resultado que nos mostraría el ANSYS o herramientas del Solid, del MATLAB, etcétera, etcétera, en forma gráfica. Entonces, la base, como vemos, es la herramienta matemática llamada elementos finitos. Entonces, en base a esta herramienta, estos softwares nos dan la respuesta de una manera rápida. Actualmente, el ANSYS y estos otros softwares se manejan de una manera fácil con tutoriales, tienen facilidades. No hay que, nosotros no tenemos que elaborar el malla, tal vez simplemente decir, quiero que delta X y delta Y sea 1 milímetro, o sea 2 milímetros, o sea 1 centímetro. Luego, el ANSYS o otro software va a elaborar automáticamente la malla, va a identificar automáticamente, digo automático, sin que ustedes hagan nada, simplemente den la orden y haga todo el proceso. Entonces, la base es elementos finitos. Si para transferencia de calor podemos utilizar, digamos, el ANSYS, otras áreas, por ejemplo, resistencia de materiales. Imagínense tensiones internas, tensiones de presión internas. Hay una presión interior, hay una presión interna y hay una presión externa que tiene que ver con el medio ambiente, la presión atmosférica. Nos interesa saber cómo se está distribuyendo los esfuerzos internos debido a estas presiones. Entonces, elementos finitos. Aquí tenemos una carga eléctrica o un potencial. Y aquí lo mismo. Hay una diferencia de voltaje que va a motivar la corriente eléctrica desde esta superficie a esta otra. Esa corriente eléctrica, ¿cómo se va a transmitir en este medio sólido, en este medio físico? Elementos finitos. Vean que esta técnica se puede aplicar a muchas áreas, no solamente el área térmica, el área fluida, ya hemos visto la analogía, el área de resistencia de materiales, el área eléctrica y muchas otras más, ¿no? La base es elementos finitos. Bien, chicos, no tenemos mucho tiempo, entonces el problema que está planteado no es muy complicado, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero ya tenemos la teoría y bueno, sería eso todo para la clase de hoy. Les recalcarles que el día de mañana voy a tomar el examen de mesa, son más de 10 alumnos y tengo que darles la atención necesaria, así que no se va a pasar clases, yo me voy a ir directamente allá para estar a las 8, por lo menos a las 8 de la mañana, y tomar el examen correspondiente. Entonces nos encontraríamos el día lunes para hacer el análisis de un problema bajo esta metodología y luego, si da el tiempo, entrar al tema de convección natural. Estaríamos concluyendo con este punto el tema del capítulo 2, que es conducción permanente. Bien, chicos, eso es todo y nos encontramos el día lunes. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, El día Inge. lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego.
Buen día, chicos del segundo grupo. Empezamos. Vamos a ver el tema de problemas complejos de la conducción. Es, digamos, el último punto de este capítulo de conducción permanente. Entonces, Inge, no se le escucha bien. a ver, vamos a revisar. ¿Cómo está ahora el audio? Un poco mejoría ahí. Ya. Entonces, decía, ¿por qué surge este tipo de problemas? Inge, una consulta. Dime. Ayer en la mañana en la clase muchos no pasamos clases. Sí. Creo que ya pasó clase. ¿Nos podría dar un resumen más o menos de lo que hizo? Inge, Además creo que estoy fue el lunes más bien que se cortó lunes, la sí. llamada. Es Sí, cierto, Inge, es cierto que, bueno, había un problema que surgió al abrir un segundo Meet, pero después se destituyó, ¿no? Especialmente con este grupo, que se destituyó y vimos todo lo que corresponde a esa clase. De todas maneras, el material ha sido enviado, o sea que con eso no creo que haya dificultad, ¿no? Ahora, tal vez algunos al ver que no se restituía el MIT han abandonado, pero los que se quedaron, que creo que fue una demora de unos 15 minutos incluso, pero logramos restituir el MIT, entonces no podemos repetir la clase, ¿no? Lamentablemente. Pero el material ha sido enviado. Bueno, entonces, ¿por qué surgen los problemas de conducción permanente? En un problema, por ejemplo, un sólido de estas características, eh, debido a la diferencia de temperaturas, hay una temperatura interior de este sólido y el medio se encuentra a una temperatura, digamos, diferente para estas caras. Por ejemplo, esta cara en contacto con un medio de infinito Y para diferenciar, y esta otra cara en contacto con otro medio de infinito X. Inge, un favor, Sí.